Aleluya. Les invito a que abran la palabra del Señor en Salmos 48. Hoy no están nuestros pastores. Nuestra pastora fue invitada a predicar el aniversario de una iglesia y ella está ministrando en otra casa. Hemos pedido al Señor que el Señor la use como Él sabe hacerlo para la gloria de Él. Salmos 48, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Puede tomar su lugar? Hemos orado al Señor. La Biblia usa la expresión hacer la voluntad de Dios para referirse al propósito de Dios en nuestra vida, para referirse a lo que Dios quiere que hacemos o para referirse a lo que a como Dios quiere que nosotros vivamos. Como creación de Dios, Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío en el cual nosotros podemos escoger, podemos decidir cómo vivir, cómo actuar. Dios, aunque somos su creación, Él no hizo robots, sino que a nosotros nos ha dado la capacidad de poder decidir qué hacer. Entonces nosotros podemos decidir hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Señor. Pero aquí el salmista dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Cuántos se agradan en hacer la voluntad de Dios? Hoy usted está aquí por la voluntad de Dios. Hoy usted decidió venir a la casa del Señor y yo estoy segura que eso a usted le ha agradado. Amén. Y al Señor también le ha agradado. Nosotros, hermanos amados, podemos escoger vivir en nuestra propia voluntad. Pero tenemos que saber que en muchas ocasiones el vivir o escoger nuestra voluntad nos va a traer sufrimiento, nos va a traer decepción, nos va a traer tristeza o hasta nos puede traer enfermedad. ¿Cuántas consecuencias nosotros podemos acarrear para nuestra vida si nosotros queremos vivir solamente haciendo nuestra voluntad? ¿Y por qué razón nos puede traer consecuencias? Porque nosotros tenemos que saber que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso dice que es. Y muchas veces los deseos de nuestro corazón no van conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo creo que día a día nosotros pedimos al Señor que Él nos guíe a hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros oramos y decimos: enséñame a hacer tu voluntad? Porque no la conocemos realmente. Yo quisiera decirle a usted: yo sé cuál es la voluntad completa de Dios para mi vida. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mis hijos, pero cierto es que no lo sé del todo. ¿Cuántos aquí saben cuál es verdaderamente la voluntad de Dios? Yo creo que la vamos descubriendo en nuestro caminar. Cada día, hermano, necesitamos pedirle al Señor. Si algo a mí me da mucho temor, y creo que a usted también, es el hacer algo que no vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros los padres, ¿verdad? Que aún tenemos hijos bajo nuestro dominio, por decirlo de esa manera, buscamos que siempre Dios nos guíe, nos ayude a guiarlos en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, porque como padres nos podemos llegar a equivocar, pero hay una voluntad que la palabra del Señor dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, y yo sé que esa es la que nosotros queremos para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo así lo dijo, que esa es que ahí podemos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El que es ejemplo perfecto y un ejemplo completo para nosotros sobre lo que es la voluntad, vivir en la voluntad de Dios, en sumisión a la voluntad de Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo.
Si nosotros vemos la vida de Jesús, aunque Él era el Hijo de Dios cuando estaba aquí en la tierra, aunque Él sabía todo lo que Él poseía, lo que Él tenía, Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Él siempre buscó agradar al Padre haciendo lo que al Padre le agradaba. Hermanos, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿vive usted agradando al Padre? ¿Agradó usted hoy al Padre? Gloria al Señor. Y Jesús lo expresó en diferentes ocasiones, pero no solamente lo expresó, sino Él dio ejemplo de eso. Y en San Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida. En otras palabras, a mí me llena, a mí me satisface el hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántas cosas Él podía tener la libertad de hacerlas siendo Jesús? Pero no, Él quería agradar al Padre. Él quería caminar en la voluntad del Padre. Él tomaba decisiones basadas en la voluntad del Padre. ¿Y qué ejemplo a nosotros nos da? También Jesús pudo expresar, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuántos de nosotros luchamos muchas veces entre buscar nuestra voluntad y buscar la voluntad del Padre? Usted sabe que ahí hay una lucha, siempre hay una lucha entre hacer la voluntad nuestra y hacer la voluntad del Padre. Los jóvenes hoy en día tienen esa lucha constante en hacer la voluntad de Dios o en hacer su voluntad. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, mi mamá me decía, es que siempre quieres hacer tu santa voluntad. Porque como jóvenes nos queremos ir por donde nosotros queremos, por donde nosotros creemos que nos conviene, por este camino, porque este camino a mí me lleva bien. Pero la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen, pero que su fin son de muerte. Y el camino por el que el Señor, joven que me escuchas, te quiere guiar, siempre será camino de vida. En cambio, nuestra propia voluntad, haciendo nuestra voluntad, va a haber decepción, va a haber tristeza. ¿Cuánto muchas veces nos hemos arrepentido de decisiones que hemos tomado por hacer nuestra voluntad? ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando nos dicen, te lo dije. ¿A cuántos se lo han dicho? Por hacer nuestra voluntad. En San Juan capítulo 6, 38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En San Lucas capítulo 22, verso 42, ahí encontramos nosotros a Jesús en un momento muy crucial de su vida. Él ya había estado 3 años y medio de ministerio en donde había agradado al Padre, en donde él había tomado decisiones en conexión con el Padre. Y ahí se presenta un momento en que él se encuentra en el Getsemaní. Y ahí él está en un momento en que él sabía que se acercaba cuando él iba a llevar el pecado de toda la humanidad. Y dice la palabra del Señor que cuando él estaba orando, que cuando él estaba clamando al Padre, él viene y le expresa estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que a Jesús le esperaba no era fácil. Era una copa de sufrimiento por todo el pecado de la humanidad, siendo él puro, limpio, sin mancha.
Era un momento en que él estaba sufriendo. Dice que sus gotas de sudor eran como de sangre. Imagínese cómo Jesús se sentía al punto de decirle a él: si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que aquí nos muestra la palabra del Señor es que nosotros podemos llegar a decirle a Jesús lo que nosotros quisiéramos, lo que a nosotros nos gustaría, pero en sumisión, en sujeción, esperando siempre la voluntad de Él. Cuando Jesús estaba aquí haciendo esta oración, dice la palabra del Señor que Él estaba postrado, que Él estaba de rodillas. Los judíos por lo regular ellos oraban de pie, pero cuando vemos allá a Jesús postrado, que Él está en una rendición total a esperar la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Le respondió a lo que Jesús quería? Si es posible, quítame este sufrimiento. Si es posible, permítame decirlo así, Señor, ¿no habrá otra manera de redención? ¿No habrá otra manera en quitarle los pecados a la humanidad? Pero que no sea como yo quiera, que sea como tú quieras. Y la voluntad de Dios era que Él pasara por eso. Van a haber ocasiones, hermano, que aunque lloremos, aunque ayunemos, aunque nos postremos a pedirle al Señor algo, si no es la voluntad de Él, por más que ayunemos. Porque nosotros tenemos que saber que el orar, el ayunar, cuando tenemos una petición, no es para torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos. Es para someternos a lo que Él quiere. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. En ocasiones va a ser un poco difícil para nosotros, pero al final nos trae bendición. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham vemos desde el principio cómo Dios lo fue moviendo a que él hiciera la voluntad de él. Cuando le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar, ¿verdad? ¿Acaso sabía Abraham a dónde él iba? ¿Acaso sabía Abraham el proceso que él iba a pasar? Él no lo sabía, pero dice que por fe él obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Y por la fe, por haber obedecido, él llegó a ser padre de multitudes. Desde ahí empezó su obediencia. Le creyó a Dios con los ojos cerrados. Obedeció la voluntad de Dios sin saber lo que él iba a vivir. Y después vemos en la vida de Abraham cómo la voluntad de Dios se fue cumpliendo cuando al final pudo tener un hijo, que era lo que él más deseaba, que era lo que él quería, porque ahí estaba la promesa de Dios. Y llega el tiempo cuando Dios le dice: ahora me lo entregas, ahora me lo sacrificas. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se puso a pelear con Dios? Señor, pero si tú me lo diste, ¿cómo ahora me lo quitas? No. Obedecer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Abraham en toda su disposición pudo ir a aquel lugar donde le dijo Jesús a ofrecer a su hijo, cumpliendo con lo que Dios le estaba pidiendo, cumpliendo con la voluntad de Dios. Y al cumplir con la voluntad de Dios, Dios le mostró su favor. ¿Quiere usted cumplir la voluntad de Dios? Por muy duro que sea, siempre encontrará la bendición del Señor. Ahí entonces vemos a Jesús clamando que se hiciera la voluntad del Padre. Para poder nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, debemos de orar por ella.
Nosotros no vamos a solo saber la voluntad de Dios si nosotros no estamos en una comunicación íntima con nuestro Padre. Vemos la vida de Jesús, que Él siempre estaba orando. Él podía conocer y agradar al Padre haciendo la voluntad de Él, porque estaba en una comunión íntima con su Padre. En San Mateo capítulo 6, verso 10, nosotros podemos encontrar a los discípulos de Jesús que llegan con Él y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús entonces en esa oración, la cual conocemos como la oración modelo, Jesús les enseña cómo es que ellos tienen que orar. Y en el verso 10 Jesús les dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también, ¿en dónde? Esta es la oración que Jesús les enseñó que hicieran. O sea que para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que orar. ¿Cómo va usted a conocer la voluntad de Dios? Orando. Orando, hermano. Mire que ahí cuando dice que hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo que sigue a eso es ya pedir por la provisión, sigue pedir por el perdón de pecados, pero ¿cuándo es que hay que orar por la voluntad de Dios? Antes de que entran todas las peticiones que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos por la voluntad de Dios, vamos a saber pedir cualquier otra cosa para cualquiera de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas que no son las que Dios quiere para nosotros? Hablando de cosas materiales, hablando de decisiones que tenemos que tomar, pero si anteponemos la voluntad de Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a direccionar cómo nosotros tenemos que pedir. ¿Puede alabar el nombre del Señor? En Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guiará a tierra de rectitud. Y esta es una oración, hermanos, que tenemos que hacer todos los días. Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿toma usted un tiempo en la mañana para preguntarle al Señor cuál es la voluntad para ese día? Porque no tenemos que pedir la voluntad de Dios solo cuando tenemos que decidir sobre ciertos asuntos. Solamente cuando tenemos que tomar ciertas decisiones importantes. Es todos los días pedir la voluntad de Dios para nosotros. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este día? Señor, ¿qué es lo que, a dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que conducirme? Eso es pedir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la necesitamos todos los días. No es a veces, hermanos. Es todos los días de nuestra vida. Pero como le decía, en oración. Necesitamos orar más con el Señor. Necesitamos ese tiempo de intimidad. ¿Qué cosas tenemos que dejar para darle más tiempo a la oración? ¿Qué puede estar ocupando nuestro tiempo de oración? Y aquí se vuelve esa lucha por la voluntad de Dios y la voluntad de la carne. Porque así como la palabra del Señor nos habla que hay voluntad de Dios, también nos dice que hay voluntad de la carne. Y la voluntad de la carne no quiere que nosotros oremos. El enemigo siempre quiere estorbarnos a hacer la voluntad de Dios, pero cuando nosotros reforzamos ese tiempo de oración, ese tiempo de intimidad, hermano amado, entonces el Señor se va a agradar de nosotros. Nosotros decidimos quién gana en nuestra vida. Yo soy la que decido, no es el enemigo el que decide.
A mí el Señor me ha dado el poder para vencer. Y yo decido vencer la voluntad de la carne para que la voluntad de Dios sea la que reine en mi vida. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Yo no sé ni cuántas veces he orado por conocer la voluntad de Dios para mi vida. Pero ¿sabe quién nos la da a conocer? Dios. Porque Él conoce Él conoce, hermano, desde antes que nosotros naciéramos. Y conoce nuestro futuro como nadie. Y Él es el que nos puede dar a conocer su voluntad para nosotros. Pero usted tal vez dirá, ay, si yo quiero conocer, hermana, si compro tal carro. Es que no me decido entre un Honda y un Toyota. Tal vez los jóvenes dirán, hermana, yo quiero saber con quién me caso. Que es una buena petición, claro que sí. ¿Verdad? Cuando ya se llega a una edad, Señor, ¿con quién me casaré? Yo quiero conocer tu voluntad. Es bueno preguntárselo al Señor. Tal vez usted quiera conocer la voluntad de Dios acerca de sus finanzas y todo eso es muy importante, pero hay una voluntad de Dios aún mejor para nosotros. Porque si nos direccionamos en lo que ahora yo le voy a hablar, vamos a poder tomar buenas decisiones para nosotros y nuestra casa y nuestra familia. La voluntad de Dios es que seamos salvos. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es nuestra salvación. ¿Cuántos ya son salvos por la fe en Cristo? Si hay algún amigo que nos visita en este día, este es el día de salvación para su vida. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por amor a usted, para limpiarlo del pecado, para darle vida eterna. La voluntad de Dios es que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y goce de la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí no nos gusta muchas veces. Señor, dirígeme en toda área de mi vida. Aquí está. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aunque aquí dice de fornicación, aquí vendrían a caer las obras de la carne. Porque la fornicación nosotros sabemos que es la relación sexual entre personas que no están casadas. Pero esto no habla solo a los jóvenes, nos habla a la iglesia en general, que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos para Él, que nos apartemos para Él, que no amemos a este mundo, sino que miremos, que tengamos nuestros ojos en las cosas celestiales. Tal vez usted dirá, hermana, yo no hago nada fuera de mi casa que desagrade al Señor, pero ¿y su celular? Si para pecar usted no necesita salir de su casa. Ahora, hermano, el pecado lo tenemos en la mano. Santifiquémonos para el Señor. El enemigo nos quiere apartar de la voluntad de Dios. El enemigo sabe que Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, una iglesia que su vestidura esté sin mancha y sin arrugas. Y Él lo sabe y por eso nos quiere apartar del Señor, quiere distraernos. Y nosotros como iglesia que lo tendríamos que tener bien presente, se nos está olvidando. ¿Cuántas cosas
cosas hay que nos separan, hermano, de la palabra del Señor. El trabajo, el mismo servicio al Señor, la televisión. Y no es que sean cosas malas, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hoy el Señor le dice, santifícate para mí. Necesitamos que nuestros ojos estén puros para el Señor. ¿Cuántas cosas podemos ver en el día, hermanos, sin buscarlas ver, pero las vemos y que después esa imagen se queda en nuestra mente y nos está quitando la santificación al Señor? Y no le voy a dar una lista de cosas porque yo sé que el Espíritu Santo le está hablando en este día y usted es el que sabe qué cosa necesita dejar y acercarse más al Señor. Él ya nos santificó a nosotros, pero la santificación es un proceso. La santificación es algo progresivo, como lo hemos enseñado. Cada día santificarnos para el Señor. La voluntad de Dios es que demos gracias a Dios en todo. No por todo, en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto a mí me lleva, hermanos, lo que fue el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Un pueblo que, aunque ya estaba disfrutando de la libertad que Dios les había dado, no hacían otra cosa más que quejarse. De todo se quejaban. Y dice que las querellas, hablando de las quejas, cansaron a Dios. Nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido por las bondades de Dios. Abrimos nuestros ojos y darle gracias al Creador. Puede usted movilizarse y darle gracias al Señor. No tiene todo lo que quisiera, dele gracias al Señor, porque lo cierto es que no le falta lo que sí necesita. Lo demás vendrá. Decía hermana Wendy, gracias a Dios hasta por la saliva, hermano. ¿Quién había pensado en eso? Algunos tenemos exceso de saliva. Son cosas, hermano, que como lo tenemos, ni lo agradecemos. Agradézcale al Señor por su bendita y eterna palabra, porque es la guía para nuestra vida. Agradézcale al Señor por el perdón de sus pecados. Agradézcale al Señor todos los días por el Espíritu Santo de Dios que vive en usted. Ay, otra vez al trabajo. Este trabajo que mi jefe, denle gracias a Dios por su trabajo. Hay otros que no tienen y usted sí tiene. Levantarme otra vez temprano, denle gracias a Dios que abrió los ojos. Hermano, cosas tan mínimas que tenemos que agradecerle al Señor. El pueblo decía, otra vez maná. Maná otra vez. ¿Cuántas veces venimos a la casa del Señor y nos quejamos por la alabanza? No se sintió la presencia de Dios. Usted tal vez no la sintió. Pero el que yo no la sienta no quiere decir que no hay presencia de Dios. Y a veces nos quejamos de lo que se cantó, cómo ministraron. ¿Oró usted pidiéndole al Señor por los de la alabanza? Otra vez el mismo mensaje, dicen a veces. Pues si no cambiamos, el Señor nos va a seguir trayendo la misma palabra. Solo que por diferente siervo, sierva.
Y nos quejamos, hermano. La queja cansa. Cansó a Dios. Pero dar gracias a Dios en todo. Señor, estoy enfermo, pero te doy gracias porque tú eres mi sanador. Señor, estoy pasando una prueba económica, pero te doy gracias porque tú eres mi proveedor. Señor, mi familia aún no ha venido a ti, pero te doy gracias porque hay promesa que yo y mi casa seremos salvos. Señor, te doy gracias por lo que no tengo, ya lo veo por la fe. Dar gracias a Dios en todo. La voluntad de Dios es que renovemos nuestra mente. Romanos 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este siglo. Lo hemos venido hablando en las clases de los martes. Este mundo, hermano, no ofrece nada bueno. Lo que ofrece todo es pasajero. No nos conformemos. Las modas vienen, las modas van. Las filosofías vienen, las filosofías van. Transforme su mente a la voluntad de Dios. Señor, esto no te agrada a ti. Yo voy por donde te agrada a ti. ¿Por qué es tan importante para nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el hacer la voluntad de Dios establece una relación divina. Y lo vamos a ver por las palabras de Cristo, San Mateo capítulo 12, verso 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Los que hacen la voluntad. Cuando fueron a buscar los familiares de Jesús, a Jesús en esa ocasión, ahí incluso habían unos de sus hermanos que no creían en el ministerio de Jesús. Y eran sus hermanos, habían compartido con él. Pero Jesús lleva más allá la relación familiar en el ámbito espiritual, y él dice: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque si él nos había dado ejemplo de hacer la voluntad de Dios, entonces ahora nosotros como hijos de Dios tenemos la misma naturaleza de Jesús. Por lo tanto, vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Usted es hijo de Dios? Tiene el mismo espíritu de Jesús, fue lavado con la misma sangre. Usted es de la familia de Él. Y lo que Él espera es que nosotros hagamos su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es una evidencia de los que son familia de Dios. El que no, hermano, el que no es hijo de Dios no puede hacer la voluntad de Dios, ni la conoce siquiera. Pero nosotros la podemos hacer porque tenemos el mismo espíritu de Dios. El mismo espíritu, a mí me encanta esto, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo espíritu que está dentro de nosotros. No es otro espíritu. El mismo espíritu que guiaba a Jesús es el mismo espíritu que nos guía a nosotros. El mismo espíritu que le dio el poder a Jesús de hacer la voluntad del Padre es el mismo espíritu que nos guía a nosotros a hacer la voluntad de nuestro Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Hacer la voluntad de Dios me hace vivir para siempre. La palabra del Señor dice en primera de Juan capítulo 2 verso 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todos los deseos de este mundo, hermanos, son pasajeros, como le decía, lo que ofrece.
Jóvenes, todo deseo que el mundo te pueda ofrecer, el licor, el cigarro, los vicios, las mujeres, todo eso pasa y se va a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a tener vida eterna, vida en abundancia. No va a dejar de ser. Es importante, joven, que vivas en la voluntad de Dios, que le preguntes a Dios cuál es su voluntad para tu vida. Pueden venir tentaciones, puede haber una presión de grupo, pero que no te importe la presión de grupo, que te importe lo que Dios quiere para tu vida. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Juan recuerda a los creyentes que no se apeguen a este mundo. Hermanos, somos pasajeros en este mundo. El apóstol Pedro lo dijo que nosotros somos, se me fue la palabra ahora, peregrinos y extranjeros. Gracias. Peregrinos y extranjeros, no nos podemos acomodar. El que se está acomodando, hermano, no está en la voluntad de Dios. Y como lo hemos enseñado y lo sigo repitiendo, es bueno que usted tenga metas, que tenga propósitos, que alcance sus deseos. Pero si eso es su prioridad, usted no está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos nuestros ojos puestos en el reino de los cielos. Aleluya. Hacer la voluntad de Dios me da entrada en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en San Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es por cuanto le digamos Señor, Señor. Fíjese que en el verso siguiente dice que algunos llegarán a decirle Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera a los demonios. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de mal. ¿Cómo van a llegar? Señor, Señor. Hermano, el que muchas veces seamos usados por Dios no es muestra que estemos haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces podemos estar siendo usados, pero no somos aprobados. Lo vemos en la vida de Sansón. Pero el hacer la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, nos da entrada en el reino de los cielos. Y usted dirá, ay hermana, ¿y entonces cómo sé con quién me voy a casar? ¿Cómo sé qué decisiones tomar? Ahí ya le di la base. Órele al Señor, santifíquese para el Señor. Cuando usted vive esa vida santificada, todo lo que usted quiera lo va a pedir de acuerdo a la voluntad del Padre eterno. Si alguien nos da ejemplo aparte de Jesús de vivir una vida en la voluntad del Padre, es Pablo. Pablo, él pudo entregar su voluntad completa al Señor. Y por eso él pudo expresar las palabras, ya no vivo con Cristo, mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, él ahí junto con Cristo, al aceptar a Cristo, al aceptar el sacrificio de Cristo, él crucificó su voluntad, él crucificó sus deseos, él crucificó lo que él quería vivir para vivir la vida que Dios le agrada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos queremos vivir en la voluntad de Dios? En ocasiones, hermanos, vamos a creer que porque hay puertas abiertas, va a ser la voluntad de Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Yo recuerdo, ya voy terminando si pasan los de la alabanza.
Yo recuerdo en tiempo de pandemia, me pasó a mí, le pasó a otra familia y después hablábamos de esto. Yo soy de las personas que hasta para viajar pido la voluntad de Dios. Para tomar una decisión mínima pido la voluntad de Dios. Porque sí me da ese temor de hacer algo fuera de la voluntad de Dios, porque yo sé que van a haber consecuencias. Y nuestros planes era viajar a Guatemala. Yo iba a cumplir 40 años y el plan era celebrarlo allá. Ya estaba el local rentado, ya las invitaciones, todo. Pero era en tiempo cuando estaba ya pasando la pandemia. Y yo le había estado orando al Señor, Señor, si es tu voluntad que vayamos. Y todo se estaba encaminando bien, todo se había dado bien. Y ya teníamos los boletos. Yo había orado por mucho tiempo junto con mi familia, teníamos los boletos. Ya faltaba poco para irnos, ya no pedían la prueba de COVID para entrar a Guatemala. Pero de repente yo le digo a Rubén, Rubén, vamos a hacernos la prueba del COVID. Porque vamos a ir a ver a mi abuelita y mi abuelita ya tiene más de 90 años y uno nunca sabe. Para mí, hermano, ya todo era la voluntad de Dios. Todo se había dado. 2 días antes del viaje, sale con COVID Caleb y Rubén. Y nos quedamos, ¿pero cómo? Si nosotros estuvimos orando y todo se miraba que era la voluntad de Dios. Y dijimos, pues ya no vamos. Y al otro día dijimos, no, tal vez salió mal el examen, vamos a hacernos otro examen. Hermano, y le hablo de cuando teníamos que llegar a las 3 de la mañana a hacer una línea para que nos atendieran a las 8 de la mañana. Y nosotros lo que queríamos era ir, porque esa era nuestra voluntad, era nuestro deseo. Y fuimos, pensando se equivocaron, porque sí es la voluntad de Dios que vayamos. Y llegamos y vuelve a salir positivo el examen. Pasó un día y ya era para que nos fuéramos. Dijimos, vamos a hacer otro examen. Hermano, ¿acaso no era suficiente para entender? Pero mire cómo actuamos nosotros cuando queremos hacer nuestra voluntad. Y fuimos, ya 3 exámenes, hermano, uno tras otro, positivo. Dijimos, no hay que ir. Después alguien me llama y me dice, ¿por qué no intentas? Me dijo, aunque no te vayas en la fecha, me dijo así, aunque solo vayan una semana, inténtalo. Y sí, dice Heidi, y vámonos, Rubén, a hacer otro examen positivo. ¿A cuántos nos pasa así? Que aunque sabemos que Dios está diciendo no, no y no, queremos insistir hasta hacer nuestra voluntad. Al final dijimos, pues no es la voluntad de Dios, y a celebrar mis 40 años en cuarentena. Pero ahí Dios proveyó. Dios me llevó la decoración, me llevó el pastel, me llevó la comida, fue algo lindo ahí, en familia. Pero entendí que hay que aceptar la voluntad de Dios. Doy como testimonio, Dios sabe que no lo hago con orgullo ni altivez. Mi hijo Caleb fue el nominado para ir a Washington, a una conferencia conferencia de jóvenes líderes. Él fue nominado en su escuela por ser un estudiante distinguido. Y nos llegó la carta y como padres nos sentimos, pues, no sé si cabe orgulloso, complacido. Y al estar él en Washington, iba a ser en Washington con muchos jóvenes líderes de diferentes naciones, nosotros dijimos, vámonos, le pagamos. Caro, sí, pero Dios nos había provisto. Pero cuando Rubén lo inscribió, cuando él iba a tratar de inscribirlo, ya no había cupo. Y dijimos, oremos, que Dios abra la puerta. Y nos pusimos a orar y le pedí oración a mis papás y la pastora sabía, los únicos que sabían.
Y oramos al Señor: Señor, si es tu voluntad, abre la puerta, que Caleb pueda ir. También se lo conté a los echeniques. Y nos pusimos a orar. Y de repente llega el correo electrónico que estaba abierta la puerta, que ya lo podíamos inscribir. Pero hermano, estando la puerta abierta, habiendo provisión, algo aquí, mire. Y yo empecé a orar y a decirle: Señor, ¿qué me mueve que mi hijo vaya ahí? ¿Orgullo? ¿Altivez? Porque de todo el tiempo de la escuela solo han ido 2 y yo quería que mi hijo fuera el tercero. Y ahí entonces yo ya empecé a analizar mi corazón y yo dije: hay altivez, hay orgullo tal vez. Y empecé a orar: Señor, guíanos. Quiero hacer tu voluntad, porque no quiero hacer nada que no te glorifique a ti. Hermano, no sabíamos qué hacer. Y un día viernes con Rubén platicando, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos que decir, ya solo falta, vámonos a la iglesia este fin de semana, que el Señor nos va a decir lo que tenemos que hacer. Porque algo cierto es, hermano, que la palabra nos direcciona. Y venimos al servicio y predicó hermano Víctor. Yo sentí una paz, hermano, de decir: no vamos. Porque cuando buscamos la voluntad de Dios, su paz va a inundar nuestro corazón. No piense que porque tiene la economía para hacer las cosas, muchas veces está en la voluntad de Dios. No piense que porque la puerta está abierta, usted está en la voluntad de Dios. Asegúrese siempre en oración y en la palabra de hacer la voluntad de Dios. Póngase de pie, mi amado.